Sean todos muy bendecidos en esta noche. Gracias, Pastor José. Gracias al líder Iván, a los adoradores, a los líderes, al pastor que nos vete. No va a decir en estos santos líos, sino en estos líos santos, ¿verdad? Que no es lo mismo, ni se escribe igual. Gloria al Señor. Quiero ir rápido, ¿verdad? No quiero perder tiempo porque, como bien dice nuestro pastor, no tenemos tiempo para perder el tiempo. Amén. Quiero rápido hacer una oración. Gracias, Señor, en esta hora. Padre, gracias por el privilegio, Señor, por la oportunidad, por la responsabilidad, Dios mío, de llevar tu palabra. Que nunca se nos olvide que se trata de tu palabra y que nosotros solamente somos voces, somos atalayas, somos vasos en tus manos, Señor, porque por tu gracia así nos los has delegado, Señor. Así que sabiendo la gran responsabilidad, Señor, en esta hora te pido, Señor, que tú tomes dominio de cada una de mis palabras, Padre, y que yo me pueda enfocar en traer aquello que tú has traído para mí y para este pueblo hermoso que tanto te ama, Señor. Gracias, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué poderoso. Ya saben que este es mi culto favorito, así que imagínate, estoy más que emocionada. Quiero rápido que que me acompañen a leer la palabra del Señor. Vamos a usar la versión Reina Valera 1960 y vamos a ir a un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Vamos a ir al capítulo 8 del libro de Hechos y vamos a ir específicamente a los versículos del 26 en adelante. Voy a darle unos segunditos porque aunque sé que está en la pantalla, sé que ustedes quieren buscarlo para acompañarme. Saludamos, si estamos conectados, saludamos a los que nos acompañan desde las redes sociales y también de YouTube. Así que sean todos más que bendecidos. Hechos 8 del 26 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y subraye eso, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Wow, qué descripción, ¿ah? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ¿cuántos saben que Jesús es un Jesús de caminos? Él es el camino. Y dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Y subraye eso, repita: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso. Y el Señor añada bendición a su palabra para nosotros, porque su palabra ya es bendita. Amén. Quiero comenzar hablando un poco de un personaje del cual yo hablo muchas veces. Incluso es un personaje que he utilizado mucho de referencia muchas veces en este altar, porque es una figura que he estudiado mucho, que he seguido su trayectoria histórica y admiro mucho, ¿verdad?, la historia de este hombre. Hablo del que un día fue un evangelista reformista, John Wesley, un evangelista británico. Y para hacer la historia larga, corta, porque ya yo he hablado de él muchas veces aquí y muchos conocemos quién es él, quiero enfocarme principalmente en que él fue un hombre que después de estar mucho tiempo trabajando en la iglesia, en un momento dado tuvo una experiencia que lo transformó para siempre. Fíjense, él ya era conocedor de Dios, él ya era conocedor de la palabra, ya él predicaba la palabra. Pero a pesar de eso, un día tuvo un maravilloso encuentro, una experiencia, pero esas experiencias que dice nuestro pastor que no fueron una experiencia emocional, fue una experiencia tan real que lo marcó de tal manera que su vida nunca volvió a ser la misma. Tanto así que él cambió totalmente la manera en que él llevaba la palabra y las estrategias que utilizaba, y él comenzó a salir a la calle a predicar, y específicamente sobre todo a huérfanos y a obreros de la revolución industrial, porque esto fue para el tiempo de la revolución industrial, donde comenzó todo este auge de trabajar en las fábricas. Por lo tanto, él le predicaba a aquellos que no necesariamente tenían acceso, escúcheme bien, al templo, porque a Dios todos tenemos acceso. Dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de personas. Aquí tenemos entonces a Felipe que llega donde el etíope. Y volviendo un momento a John Wesley, para resumir, ¿por qué hablo de John Wesley? John Wesley comenzó a predicar de tal manera y tan apasionadamente que comenzó a ganarse demasiadas vidas para Cristo. Y eso, en vez de ser un regocijo para el clero de aquel tiempo, para la iglesia de aquel tiempo a la cual él pertenecía, por el contrario, como que se convirtió en un dolor de cabeza. Cualquier cosa parecida un poquito a los fariseos, a los saduceos, al Sanedrín, a toda esa gente, bueno, para que usted vea que la historia es circular y repetitiva. Por lo tanto, él tomó una gran decisión y él dijo, entre tantas citas célebres de él, mi favorita y la que más famoso lo hizo fue, no hay problema. Si ustedes me echan con toda la gente que yo me estoy ganando para el Señor, pues entonces que el mundo sea mi parroquia. Amén. Aquí tenemos a Felipe y Dios me trajo a hablar de Felipe principalmente porque Felipe fue uno de los discípulos de Jesús, y no solamente discípulos, sino de los encomendados a ser apóstol de Jesucristo. Fue uno de los 12, que originalmente Felipe había comenzado siendo discípulo de Juan el Bautista. Tuvo ese gran privilegio. Felipe fue de los pocos que hizo una transición de ser discípulo de Juan el Bautista para convertirse en discípulo del Mesías, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual mismo tanto Juan Bautista les había hablado. Pero todos sabemos, y recientemente los discipulados que nos estamos tomando el jueves, donde se nos está hablando de los ¿qué? ¿De qué se nos está hablando el jueves? ¿De los qué? De los yo soy de Jesús. El pastor nos hablaba entre uno de esos yo soy que nos hizo referencia al capítulo 14 de Juan. Y en el capítulo 14 de Juan, Felipe
fue uno de los que de momento dudó y le preguntó a Jesús, a ver cuántos recuerdan, y estamos, ¿verdad?, repasando lo que nos han enseñado aquí. Y Felipe fue aquel que le preguntó a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Recuerdan? Tanto Tomás como Felipe le cuestionaron a Jesús y en aquel momento Felipe decía, pero si no hemos visto, pero si ni tan siquiera sabemos quién es el Padre. ¿Y qué le contestó Jesús? Ay, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Y por qué quiero hacer referencia a eso? Porque cuando Jesús escogió a cada uno de los discípulos, no los escogió ni porque fueran perfectos, ni porque no fueran a tener dudas, ni porque hubiese una competencia de cuál tenía más fe que otro. No los escogió por su intelecto o no intelecto. Sabemos que el grupo de discípulos que Jesús escogió, más heterogéneo no pudo haber sido, y lo hizo con toda intención. Porque Jesús quería modelar que más que ser dignos, se trata de ser escogidos. Repita eso conmigo. Más que ser dignos, ustedes no lo creen. Lo cree Zoele, lo cree Héctor, lo cree Iván y Donato. Más nadie lo cree. Más que ser dignos, se trata de ser escogidos. ¿Por qué razón? Porque dignos no somos ningunos. Quien nos dignificó fue Jesús. Por lo tanto, en aquel momento Felipe dudó y no podía entender todavía que a quien tenía de frente era el Padre eterno, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Pero ese mismo Felipe que en aquel momento Jesús con manera muy amorosa, pero con autoridad, lo tuvo que confrontar y decirle, bendito Felipe sea el Señor si me tienes de frente. Es el mismo que ahora está siendo arrebatado por el Espíritu de Dios para llevar la palabra al eunuco, al etíope. Así que aquí nos vamos a enfocar no solamente en la figura de Felipe, sino también en la figura del etíope. ¿Por qué? Porque ambos de alguna manera necesitaron entender que no se trataba de ser dignos, sino de ser escogidos. De que Él fue quien nos llamó. No le digas a nadie, dite a ti mismo, tú me llamaste, Señor. El título de la enseñanza de hoy es ¿cómo respondes a tu llamado? ¿Cómo respondes a tu llamado? El etíope, una persona de la que no se menciona nombre, pero se habla solamente en este versículo, pero como que se hizo una figura, es un pasaje bastante conocido porque es muy atractivo, porque habla de un evento sobrenatural como un hombre siendo arrebatado. Imagínese usted, casi nada. Un ser humano mortal como usted y como yo, en este caso Felipe, que fue arrebatado y fue dirigido directamente a encontrarse con el etíope, con el eunuco, con el tesorero de todas. Él administraba todos los bienes de la reina de Candace en aquel momento. Quiero también enfatizar que cuando hablamos aquí del etíope no se refiere solamente a Etiopía, ¿verdad? Que es un país de África, sino que era una región geográfica que abarcaba mucho más allá, ¿verdad? Y eso quiero dejarlo bien claro. Así que dice, vamos a ir a una parte bien importante. Dice que cuando el etíope iba en el carruaje, venía ¿de dónde? De adorar. ¿A dónde él fue a adorar? A Jerusalén. Chijo, gracias. Discípulo hermoso, te amo, chijo. Por lo tanto, si él fue a adorar a Jerusalén, quiere decir o que era una persona que había nacido como judío y luego había sido convertido en eunuco. Dos, que había sido un gentil que se había convertido al judaísmo, simpatizaba con el judaísmo, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice que venía de adorar a Jerusalén y los que adoraban en Jerusalén, ¿quiénes eran? Los judíos.
Por lo tanto, entendemos que practicaba la religión judía, ya fuera porque nació como judío y luego se hizo ciudadano, o sea, ciudadano no, eunuco, ¿verdad? Sabemos que eunucos no tenían opción. Ellos eran castrados y eran llevados como principales, por lo general, eran castrados porque se hacían eunucos para ser los que atendieran el harén, ¿verdad? El harén del rey o el harén de la reina, porque las reinas también tenían su harén. El punto es que él era el tesorero, o él era el administrador, era la figura principal, era la mano derecha, era una figura de confianza de la reina de Candace de Etiopía. Pero quiere decir que era un adorador, que estaba claro que en aquel momento los judíos, ¿dónde adoraban? En Jerusalén. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si él era un hombre eunuco, hay una alta probabilidad, por no atrevernos a decir un 100% porque no estábamos allí, pero la probabilidad es demasiado alta por el contexto histórico que estamos viviendo, de que él no pudo entrar al templo a adorar, porque era un eunuco. ¿Recuerdan la predicación del pastor que hacemos con los inválidos? Siempre os diré que es mi predicación favorita del pastor, por eso la recuerdo, porque jamás la olvidaré. Inválido, por cierto, palabra muy despectiva, por eso hoy en día no se le llama así a las personas, porque estás diciendo que no tienen valor. Era literalmente una persona que era descartada por cualquier defecto congénito o cualquier enfermedad que en el momento tuviera. En este caso, este hombre había sido castrado, era un eunuco. Por lo tanto, no se supone que fuera digno de entrar al templo a adorar. Así es. Y aquí está Felipe, que el ángel lo envía directamente, dirigido por el Espíritu, a este hombre que no se le sabe el nombre, pero se sabe que tuvo la intención de adorar a Dios en Jerusalén. ¿Estamos? ¿Sí? No se me duerma nadie, ¿eh? Dice, me llama mucho la atención porque dice que volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Algo más que comprueba que hay una gran probabilidad de que este hombre no hubiese podido ser atendido por ningún líder religioso, es que con la misma duda que él fue, con la misma duda regresó. Él estaba con una gran pasión, un gran fuego en su corazón, posiblemente un fuego muy parecido al que sintió John Wesley cuando tuvo aquel encuentro con el Señor, pero él no tenía quien le explicara, no tenía quien lo discipulara. Fíjese, él no había todavía escuchado nada de Jesús. Él estaba tratando de poder entender a uno de los grandes profetas principales para los judíos, el profeta mesiánico por excelencia, que era el profeta Isaías. Y miren cómo es el Espíritu de Dios, que es perfecto, que nos revela a Jesús, porque la función del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús, que él no estaba leyendo cualquier pasaje. Él estaba leyendo un pasaje que trata sobre ¿quién? Sobre Jesús, pero no cualquier pasaje sobre Jesús. Él no estaba leyendo en el momento que Jesús iba a nacer o que iba a ser concebido de una virgen. No. Él está leyendo justo el momento donde Jesús es ¿qué? Crucificado. Y repito los versículos de Isaías que el etíope estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquel etíope, aquel eunuco, aquel hombre que posiblemente tenía una gran hambre de Dios y practicaba la justicia de Dios y sabía lo que era la Torá, estaba leyendo uno de los pasajes más importantes del profeta Isaías, donde estaba profetizando, anunciando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. John Wesley hablaba, y también lo hemos mencionado aquí antes, de que la gracia se manifiesta de 4 maneras. Pero John Wesley siempre decía y enseñaba
que la primera manifestación de la gracia es lo que se le conoce como la gracia previniente. La gracia previniente. Quiere decir que es una gracia antes de. La gracia previniente es aquella que comienza a trabajar con el ser humano cuando todavía no ha venido a Cristo. Ya hay un trato con Él porque ya Él es un ¿qué? Escogido. Pasa es que Él no se ha enterado, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, ya está empezando, mire, a atraerlo con cuerdas de amor. Y a veces con 2 o 3 procesitos también, no muy fáciles, ¿verdad? Pero igual es por amor. Así que este eunuco que está aquí estaba siendo tratado con la gracia previniente de Jesús. Esa gracia previniente de la que John Wesley hablaba. Ya estaba teniendo un trato con él al punto que él estaba leyendo este versículo para que fuera preparado su corazón para que lo que luego iba a venir, que iba a aparecer de la nada un hombre llamado Felipe. Así que quítese la mente Star Trek, Star Wars y todas esas cosas, porque no, eso ya existía. Dice aquí que Felipe fue ¿qué? Arrebatado. Y bien nos ha dicho también nuestro pastor que también es un ensayo bíblico de lo que va a acontecer con nosotros cuando seamos arrebatados. Amén. Entonces, ¿por qué traigo la figura del eunuco y por qué traigo la figura de Felipe? Felipe fue un hombre como tú y como yo, normal, con imperfecciones, pero que fue uno de los escogidos por Jesús y que tuvo el privilegio, la gran oportunidad, la gran responsabilidad, la gran bendición de ser escogido como uno de los apóstoles para llevar la palabra del Señor. Amén. También es importante que sepamos que dice aquí que cuando Felipe fue y le preguntó, le dijo, mira, pero tú entiendes lo que estás leyendo. Posiblemente Felipe se dio cuenta, ¿verdad? Que él era de muy lejos, que tal vez no tenía acceso a la sinagoga, que venía, dice si usted va a los mapas y usted busca la geografía de todo este lugar, él tuvo que tener una trayectoria de 2,000 y miles de kilómetros de distancia para poder llegar. Y algo muy importante que enfatizamos ahorita es que dice que el camino era un camino ¿por dónde? Por el desierto. Oye, que siempre, en algún momento de nuestra historia, de nuestras experiencias no emocionales, reales con Dios, el desierto está incluido. En otras palabras, no creas que Dios te va a permitir pasar sin que pases por el desierto. Es parte del proceso. No lo evites más, no hagas los shortcuts, porque tarde que temprano te va a tocar caminar por el desierto. Pero hago un paréntesis, aunque no es el tema, para explicar, porque cuando la Biblia enfatiza que son largos caminos y que además de la distancia es por el desierto, nos está haciendo énfasis que entonces esa persona está haciendo un gran esfuerzo, está haciendo un gran sacrificio, está tomando una determinación, porque sabemos que aunque el desierto es hermoso, miren, es uno de los paisajes más hermosos, todas esas dunas y esa inmensidad del cielo. ¿Qué mejor lugar para ver las estrellas y un eclipse que el desierto? El desierto tiene su belleza, tiene su encanto, tiene toda esa hermosura, pero junto con ella, ¿verdad? También sabemos que no hay agua, no hay gente, lo que hay es soledad, alacranes. Si es bendecido se encuentra un oasis a miles de distancias. Así que aquí estamos haciendo un énfasis en el encuentro entre Felipe y el etíope, o el eunuco de Etiopía. Pero yo quiero que nosotros vayamos a ese mismo capítulo, no lo tienen que poner en la pantalla, porque simplemente quiero hacer énfasis a que no es casualidad que en este mismo capítulo esté dividido de la forma que está, aunque siempre enfatizamos que originalmente la Biblia no tiene división. Ese capítulo comienza hablando de que Saulo consentía la muerte y la persecución ¿de quién? De los cristianos.
Luego del versículo 4 en adelante, nos está hablando de la predicación del evangelio. ¿Dónde? En Samaria. Yo me tomé el humilde y con muy respeto atrevimiento de llamarle al capítulo 8 de Hechos el capítulo de los marginados. Comienza hablando de un Saulo de Tarso, que en este momento todavía es Saulo, todavía es el villano de la película. Luego comienza hablándonos de cómo los apóstoles fueron a predicar a Samaria, un lugar que sabemos que originalmente ellos no querían ir a predicar. ¿Se acuerdan? Vamos a acordarnos porque era como, nosotros como hemos leído la palabra, es como si estuviésemos allí. Así que nos vamos a transportar. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús quería ir a Samaria, pasar por Samaria y los apóstoles no querían? Los discípulos decían, Señor, pero si hay otro shortcut, hay otro camino. ¿Por qué tenemos que pasar por Samaria? Vamos a coger otro atajo para no encontrarnos con ellos. Pero Jesús le dijo, ningún. Primero, que aquí el que mando soy yo, ustedes son los discípulos. Y en segundo, eso yo parafraseando el estilo boricua, porque Jesús no se los dijo así. Jesús simplemente dijo, no, por aquí es que nos vamos. Porque ya Jesús tenía determinado que iba a encontrarse con otra marginada, con la mujer samaritana. Luego sabemos más adelante que Santiago y su hermano, los lindines de los discípulos, los añoñaditos de la mamá, querían que Jesús les pegara fuego a los samaritanos porque los samaritanos no los habían recibido. Miren, nada, una excusa, un pretexto para que les cayera un fueguito a los samaritanos, porque es que no se llevaban con los samaritanos. Pero se trata no de ser dignos, sino de ser escogidos. ¿Cómo respondes a tu llamado? Recuerda que ese es el tema. Así que, volviendo entonces a Felipe y al eunuco, dice entonces más adelante, ¿y cómo podré? Le contestó el eunuco, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, él no le pidió el qué, él le rogó a Felipe, por favor enséñame. No hay cosa más hermosa para Dios de ver una persona hambrienta por Él, sedienta por Él, que tenga un corazón humilde y enseñable para poder comprender aquello que no puede comprender por sí mismo. Por eso es que aunque el intelecto para nada ofende a Dios, porque de Él es que viene la inteligencia y la sabiduría, en un momento dado, dijo el apóstol en una de sus cartas, que la letra que mataba. Porque a veces ese mismo intelecto, que puede ser una bendición para nosotros, cuando nos empezamos a creérnoslas, usted sabe, a creérnoslas, dejamos de tener un corazón humilde y enseñable para poder comprender los misterios de Dios. Pero como no se trata de ser dignos, sino de ser escogidos, dice la palabra del Señor que de lo vil y menospreciado escogió Él para avergonzar a los sabios o a los que se creen sabios. Amén. Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién? El evangelio de él, el de Pablo, el de Lucas, el de Pedro, el de Apolos, el de Cefa, el de María Magdalena, el de María la hermana de Lázaro, el de Marta. No, el evangelio de Jesús. Porque en el momento, hermanos, que nosotros quitamos a Jesús como el centro y fundamento de nuestra predicación, puede ser todo menos predicación. Porque el mensaje nuestro, el centro siempre y fundamento, tiene que ser Jesús. Porque el evangelio son las buenas nuevas de Él. Y aquí estaba entonces Felipe, y dice que no perdió el tiempo. Y él no solamente le dijo, pues mira, ese de quien habla Isaías es Jesús y todo lo demás, mira que él murió. No. Él dice que partió desde ahí y le enseñó todo lo que aquel hombre tenía que saber para que no le quedara duda de quién era que le estaba hablando. Yo imagino que Felipe incluso aprovechó y le contó algunas cosas que vivió con Jesús. Pero entonces dice aquí
que cuando el eunuco dijo, y a mí me llama la atención porque en la versión Reina Valera dice, y mandó a parar el carro, antes de eso dice, el versículo anterior dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, a cierta agua. No dice que fue un gran mar, ni que fue un gran río, ni que fue nada de eso. Dice cierta agua. Mire qué cosa, una agüita ahí. Pero sin embargo, en esa agua, que posiblemente tampoco era digna ni muy saludable, dice un agua, no sabemos qué tipo de agua, pero cuando el eunuco lo vio, que tampoco quiso perder el tiempo, dijo, mira, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Saben qué? Los inválidos o descartados en el tiempo de la ley, del que hablaba esa vez el pastor en la predicación y del que yo estoy haciendo referencia en estos momentos, no solamente le impedía posiblemente a este eunuco entrar al templo, sino que posiblemente tampoco había sido bautizado por la ley judía. Porque era muy indigno y iba a contaminar el agua, imagínese usted. Pero llegó el momento donde no solamente iba a ser bautizado ya por la ley, sino que iba a ser bautizado en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. El único bautismo que realmente él necesitaba. Por eso dice la palabra que los últimos serán primero. Por eso dice la palabra que nosotros no sabemos a veces quién tenemos a nuestro lado. Yo recuerdo, ustedes saben que, ¿verdad? Aunque últimamente estas situaciones de mi edad me están haciendo olvidar cosas. Pero yo sí, ¿verdad? Sigo ahí recordando muchas cosas. Y yo recuerdo cuando yo llevaba poco tiempo en esta iglesia, cuando estaba el pastor Hilder, y a mí me da mucha gracia porque ustedes recuerdan que en aquel momento las predicaciones de él salían por lo que en aquel momento dado era Revelación, ¿verdad? 88.1, que les inspira. Y eran los domingos, un poco antes de llegar al culto. Así que yo llegaba al culto oyéndolo para después volverlo a oír aquí. Un montón de gente nos pasaba que llegamos oyendo un mensaje anterior grabado y después llegamos aquí a escuchar la palabra. Sí. Y recuerdo, nunca voy a olvidar una predicación de él, que él decía, tú no sabes a quién tú tienes a tu lado. Y estaba haciendo referencia al caso de Isaac y Rebeca. Y él decía, tú no sabes si la persona que tú tienes a tu lado, tú lo estás menospreciando y es un futuro evangelista, un futuro pastor. Él hablaba de eso en aquel momento. Y es que siempre los seres humanos tenemos este único mal hábito. Y más que un mal hábito, es una muy mala semilla que el enemigo ha puesto en nuestra mente de descartar, de segregar, de marginar, de nosotros tomarnos una libertad que no nos corresponde decir quién es digno, quién no es digno, quién cualifica, quién tiene los requisitos, quién no los tiene. Y así es que se comporta la ley. Pero en este momento este hombre, que posiblemente estaba entristecido, pero estaba decidido a seguir aprendiendo, porque lo encontró Felipe leyendo sobre Jesús en el profeta Isaías, dijo, ¿qué me impide en esa agüita que hay ahí que yo sea bautizado? Cuando él hizo esa pregunta, posiblemente, aunque estamos infiriendo, que quede claro, posiblemente ese hombre ya había querido ser bautizado por la ley judía, porque es que los judíos tenían que ser bautizados por ley. ¿Y qué pasó? Que tal vez se le había escuchado ya mucho impedimento. Tal vez ya le habían puesto muchas trabas a él. Pero la gracia de Jesús, que no le pone traba a nadie, que el único requisito, si se le puede llamar así, es que usted quiera, es que usted desee, es que usted se arrepienta, es que usted tenga el anhelo, es que usted se acerque. Ese mismo anhelo es el que tenía él. Y es el mismo anhelo que tuvo Felipe de obedecer. Yo imagino el susto y el espanto de Felipe. Usted sabe que usted estará aquí de momento. ¡Shum! Será arrebatado y de momento aparecer en otro lugar. Es más, yo también me hago los cuadritos del pastor. Usted se imagina que usted se ha transportado a otra dimensión en otro tiempo, así, back to the future. Santo Cristo de la gloria. Pero gracias a Dios que Dios no se puso tan creativo con Felipe. No. Pero el poder de Dios, ¿es limitado o es ilimitado? Es ilimitado, pasa que Dios no va a hacer nada a menos que sea intencional.
Cierro paréntesis eso para que mi pastor se goce cuando vea la transmisión. Así que sí, porque ¿verdad? Aprendemos mucho de él. Yo también me hago mis cuadritos. Así que yo pensaba cuando leía, y vamos a seguir ya mismo con el versículo, todo lo que nosotros estamos experimentando como mundo en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde tiene más valor la opinión del ser humano, y no es que la opinión suya no tenga valor ni la mía, pero donde se le da más valor a una opinión que a una verdad. Donde cada vez aquello que se supone que nos uniera, lo que hace es que nos segrega más, nos divide más. Si no es la política, es la religión. Si no es la religión, son las vacunas. Si no es la opinión que dijo aquel en las redes. Si no es tantas cosas que nos dividen. Nuestras propias maneras de ver el mundo, nuestra cosmovisión, que la de cada uno de nosotros es distinta aquí, perteneciendo a la misma cultura. Imagínense en cada tipo de cultura, en cada tipo de nación. Y no le estoy haciendo un culto a que nosotros seamos libres pensadores, porque obviamente nosotros sabemos que nuestro norte y nuestro manual de vida es la palabra del Señor. Pero sí debemos estar más conscientes que nosotros a veces nos aislamos tanto en nuestros pensamientos y en nuestra manera de ver el mundo. Y eso hace que muchas veces hasta ese llamado, ese toque, esa seducción que Dios nos está haciendo a través de su Santo Espíritu sea estorbada por cosas prejuicios e ideas que nosotros mismos nos autoimponemos sobre nosotros mismos y sobre todo sobre los demás. Miren, es imposible que vayamos a estar de acuerdo en todo. Es imposible, porque si fuera así fuéramos como robots. Y también eso sería peligroso. No estoy hablando de que sigamos las masas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de nuestra libertad de conciencia que Dios nos ha regalado y dentro de nuestro pensar y nuestra relación con Dios y cómo Dios se ha revelado a nosotros, algo que jamás nos podemos permitir a nosotros mismos y mucho menos negarle a los demás, es que, número uno, tenga una experiencia genuina con Dios y se le pueda ser revelado Jesucristo así como Jesucristo quiere hacerlo. Y dos, que no nos impidamos a nosotros mismos a acudir al llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y ahora usted dirá, ¿a qué llamado tú te refieres, Loida? Bueno, obviamente todos fuimos llamados a ser hijos de Dios. Todos fuimos llamados a ser sus siervos, a ser barro en sus manos. Pero cada uno de nosotros tiene un destino profético. Cada uno de nosotros tiene un diseño único. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Muchos lo conocen, otros no. Otros lo están descubriendo. Pero el punto es, una vez lo descubres, ¿te sientes indigno? Pues permíteme decirte que lo somos todos. Lo que nos hace aceptos delante del Señor es que somos escogidos por Él. Dice la palabra del Señor que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo decimos desde pequeñitos, aquellos que tuvimos la bendición de estar desde pequeñitos escuchando la palabra. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero con qué liviandad y poca profundidad tomamos esa gran revelación. Fuimos llamados primero porque Él nos amó. Antes que nosotros fuéramos a Él, Él fue a nosotros. Antes que nosotros lo abrazáramos, Él nos abrazó a nosotros primero. Antes que nosotros estuviésemos ni pensado en nacer en este mundo, ya Él sabía la hora, el día, el segundo exacto que íbamos a nacer, sin importar en cuáles fueron las circunstancias que hayamos nacido. Porque miren que hay historias y hay historias. Hay gente que nació en unas circunstancias que hasta uno se ha preguntado, lo digo de corazón transparentemente, Señor, pero ¿por qué lo trajiste al mundo? ¿Para qué en esas circunstancias? ¿Por qué lo dejaste nacer? Porque en nuestra humanidad nos hacemos esas preguntas. Hay algunos que gracias a Dios hemos nacido en unas circunstancias mejores, pero hay gente que nació en unas circunstancias muy terribles. Gente que nunca sabe ni quién fue su padre o quién fue su madre o qué pasó con ellos.
que tal vez nacieron en un hogar de maltrato, de sufrimiento, pero aún esos que nacieron según ellos por error, permíteme decirte que nadie nace por error. Porque Jesús, así como le quitó las llaves de la muerte a Satanás, Jesús no necesita llaves para la vida, porque es que Él es la vida. Por lo tanto, no se trata de ser dignos, se trata de ser escogidos. ¿Cómo tú respondes al llamado que te hace el Señor? Y ahora voy a la otra parte. ¿Por qué el Señor me llevó al eunuco y a Felipe? Felipe es un ejemplo de un hombre que dijo: heme aquí, Señor, envíame. Fue el ejemplo de un hombre que obedeció, y cuando fue arrebatado y llegó hasta allí, fue dirigido a hacerle la pregunta precisa que tenía que hacerle. Pero él pudo haber hecho lo que hacemos muchos de nosotros. Le hacemos la preguntita, le damos 2 o 3 pesetitas, oramos por la persona. Todo eso está maravilloso, no hay nada de malo en eso. Pero Jesús estaba demandando más de Felipe, porque él tenía un llamado que tenía que cumplir. Él tenía un propósito que tenía que cumplir. Y hay mucha gente supuestamente descartada, supuestamente marginada, que están siendo perseguidos, que están siendo atacados aquí y en el mundo entero. Y muchas veces nosotros estamos tomándolo con demasiada liviandad. John Wesley era un hombre que desde el principio se le enseñó a amar a Dios. Él amaba a Dios y él predicaba a Dios desde su intelecto, pero no estaba predicando mal. Lo que estaba haciendo era lo correcto, y lo estaba haciendo con convicción. Pero para el llamado y el propósito que John Wesley tenía, no era suficiente. No era suficiente. Y tuvo que un día, mientras andaba por una calle, de momento ver una llama. Y a mí me llama la atención, porque mire cómo son los paralelos del Señor. A veces leemos las historias de Moisés, leemos las historias de Abraham, leemos la historia de Pablo y pensamos que eso era para allá, para allá, para allá, para aquel tiempo. Pero si estamos hablando del mismo Dios, el mismo trato con la humanidad, el mismo trato contigo y conmigo. Lo único que Dios necesita es un escenario donde haya, aunque sea una fe como la de un grano de mostaza, y donde haya la suficiente humildad para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo dije que si me volvían a poner a predicar iba a hablar de las misiones, así que gracias, Señor. Así que aquí vemos un ejemplo de cómo Dios nos puede llamar a cada uno de nosotros de manera diferente. Nunca se trata de compararnos con el llamado, el propósito, el diseño, el ministerio de otro. Se trata de que yo tenga la suficiente sensibilidad, obediencia, de hacer lo que Dios me llamó a hacer a mí, lo que el Señor te llamó a hacer a ti, y hacerlo con total pasión y con total convicción. Dios nos está llamando. Está llamando al que no tiene a Cristo a que venga a Cristo. Y a los que tenemos a Cristo nos está llamando a seguir arrebatándole almas del infierno a Satanás y trayéndolo al reino de la luz, y a ser discípulos a todas las naciones. Claro que sí. Claro que la mayoría, si se va todo el mundo para otro lado, ¿qué va a pasar con nuestro país? Claro que Jesús nos enseñó que lo primero es la casa. Claro que Jesús nos enseñó que empezamos por nuestra familia. Claro que de qué vale que yo quiera ganarme el mundo si no me gano ni a mi vecino. Claro que eso es cierto. Pero que eso no se convierta en un cliché muy bien diseñado para tener una excusa para no hacer aquello que Dios te mandó a hacer a ti. Porque posiblemente a Ramón Dios le diga: te quiero aquí en Humacao y en Espino, tranquilito y con tu esposa. Pero tal vez Dios le diga a Iván: ay, Ivancito, no sé, como que me suena que tú vas a ir a Cuba con el pastor. Eso es un ejemplo, simplemente, que quede claro. Yo veo el mundo alrededor. Y no se trata de nosotros afanarnos, porque no podemos afanarnos por lo que no tenemos el control. Con eso no logramos nada. Y yo puedo venir aquí a arrodillarme y botar 80 lágrimas genuinas, no falsas, por los coreanos, por los
de Sudán, por los de Pakistán, por los de Irán, por los de Siria, por los de Cuba, por toda esa gente. Y Dios escucha esa oración y ve mis lágrimas. Y no tenemos ni idea del impacto que eso pueda tener. Y si a ti Dios lo que te llamó fue a derramar lágrimas aquí por esa gente, créeme que no lo tengas en poco, porque eso es mucho y vale para el Señor. Porque qué herramienta más poderosa. Pero ¿qué hay de aquellos que Dios te está diciendo, ve más allá de las lágrimas? ¿Qué hay de aquellos que Dios tal vez te está diciendo, mira, dale un poquito más a ese deambulante? Esa oración, wow, cómo lo marcó esa. Pero quiero que vayas todos los días a la misma hora y lo disipules, así como Felipe hizo con el etíope. Mira, toda esa gente, porque mucha indignación, entre comillas, vemos hoy en día. Y yo les digo que a mí me indigna la indignación de la gente. Le digo por qué. Hay gente que se indigna de corazón. Pero hay mucha gente que se indigna porque está de moda indignarse. Ay, porque imagínate, como no me voy a indignar, si no me indigno me van a decir que soy un insensible, me van a decir esto. Pero Dios conoce tu corazón y el mío. Jesús en un momento dado se indignó. Claro que sí. Pero Jesús nunca se quedó en la indignación. Porque Jesús, que es nuestro modelo, diga, Jesús es mi modelo. Es mi único modelo, Él es mi modelo. Jesús se pudo haber indignado muchas veces, pero nunca se quedó en la indignación. Nunca permitió que la indignación fue algo que lo llevara a la frustración y a la inacción. Porque Jesús siempre fue intencional, activo, agresivo en la misión que su Padre le había concedido. Mucha gente en este tiempo. Y quiero hacer un alto aquí para decir, y es parte del mensaje. Digo un alto porque quiero hacer énfasis en eso para cerrar, porque ya estamos en tiempo de cerrar. Cada uno de nosotros, tanto aquí como en el mundo, podemos tener diferentes maneras de ver una misma situación. Y posiblemente cada uno de nosotros tiene razón en algún aspecto. Tenemos buenos argumentos para fortalecer nuestra manera de ver las cosas. Pero en esta hora Dios nos está haciendo un desafío, que más allá de mi propia manera de ver las cosas, y aun si yo estoy convencido que tengo la razón, vaya más allá y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A qué es lo que tú me estás llamando a hacer? ¿Cómo tú quieres que yo intervenga? Porque nosotros fuimos llamados a seguir lo mismo que hizo Jesús. Hemos estado estudiando lo que yo soy del Señor. Pues si Él es luz, Él nos mandó a ser luz. Si Él es sal de la tierra, nos mandó a nosotros también a ser sal de la tierra. Él nos delegó toda la autoridad que le dio su Padre para que nosotros hiciéramos aún cosas mayores de las que Él hizo en su nombre, para bendecir a aquellos que de otra manera jamás van a poder ser alcanzados. ¿Qué hubiese sido de ese eunuco si no hubiese sido alcanzado por Felipe? Usted dirá, pues tal vez venía otro. ¿Y si ese era su último momento de vida? Porque qué fácil se nos hace zapatearnos y decir, más abajo hay más gente, que lo haga más gente. Pero es que Dios te llamó a ti. Jesús es nuestro mayor modelo. Y repito y siempre lo diré, todo lo que Jesús hiciera en la tierra, aunque fuera de su propia voluntad, iba a ser santo porque en Él no había pecado. Por lo tanto, Jesús pudo haber hecho muchas cosas muy bien intencionadas y le iban a quedar de maravilla porque era Jesús. Mas sin embargo, Él le decía siempre a la gente, yo vine a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Pero ahora todo cambia, porque ahora como Él ya cumplió la voluntad del Padre, ahora todo se cumple en Él y por Él todas las cosas fueron creadas y a través de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Así que Él es quien ahora nos hace el llamado a nosotros para seguir lo que Él comenzó, aún por encima de nuestras propias maneras de ver el mundo. El mejor ejemplo lo tenemos en la palabra. Y fíjese que no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Y fue con Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Y Jesús
¿verdad? El Espíritu Santo, Dios, en aquel momento le pudo haber dicho, no te preocupes que mandó a otro. Porque Dios en otros momentos de la Biblia lo hizo así. Pero en ese momento Dios estaba empeñado en tener un trato no solamente con Nínive, el trato también era con Jonás. Y él quería enseñarle a Jonás, cuando yo te digo que eres tú, eres tú. Al final y al cabo el resultado le toca al Señor, porque nosotros simplemente somos vasos en su. Es más, dice la palabra que siervos inútiles somos, aun si hacemos todo lo que Él nos mande. Porque aún lo que nosotros hacemos, Él es quien pone el querer como el hacer. Por eso no hay nada de lo que nosotros podamos jactarnos ni ahora ni nunca. Por más proezas que hagamos, es en su nombre. Y aún la obediencia que tuvimos, y aún la fe que pudimos activar, y aún que nos levantamos de la cama, fue por Él. Porque Él es quien pone el querer como el hacer. De jactarnos de nada tenemos. Sin embargo, hay algo que sí Él nos llama a hacer: a responder a su llamado. A responder a su llamado. De la manera que Dios te lo mande a hacer a ti. Y si te quedas solo porque los demás te critican y no entienden lo que Dios te mandó a hacer, usted olvídese. Usted obedezca al Señor. Usted obedezca al llamado de Jesús a seguir haciendo lo que Él por su diseño nos mandó a hacer, conforme a su plena voluntad y al propósito que ha derramado sobre ti. Porque siempre lo diré, nada te hará a ti, a mí, más feliz en este mundo, por más difícil que sea el escenario, que hacer la voluntad del Señor. Dice que el resultado de la obediencia de Felipe fue que aquel hombre, aquel eunuco de aquella reina, dice que nunca volvió más a ver a Felipe. Pero ya no le hacía falta, porque ahora tenía a Jesús, que era el que él necesitaba tener. Ahora tenía al Espíritu Santo, ahora había sido bautizado, y dice que se fue con gozo. Posiblemente para los judíos y para el resto de gente él iba a seguir siendo un descartado, posiblemente iba a seguir siendo un inválido, seguía siendo un siervo, pero Dios no lo veía de esa manera. Dios lo veía como un hombre que en un momento dado quiso saber más del Señor, y Dios hizo provisión para que Felipe pudiera obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo, y provocó que aquel hombre se fuera gozoso de regreso. Y ahora tal vez yo me imagino, y puedo asegurarlo, que aquel hombre ya decía, ay, ya para qué voy a ir para Jerusalén, ya no lo necesito, si allí total no me van a hacer caso. Ahora yo aprendí que Jesús dijo que la hora es, y ahora es, que los verdaderos adoradores no es en Jerusalén, no es en Samaria, no es en el templo, no es necesariamente en Maranata, puede ser en la playa, en el monte, en el hospital, en la farmacia, en el parking de tu casa, donde adoraremos al Señor en espíritu y en verdad. Porque no se trata de ser dignos, sino de que somos escogidos. ¿Cómo respondes a tu llamado?